Buenas noches a todos. Quisieran por favor abrir sus Biblias a Hechos, el libro de Hechos, y vamos a iniciar con una oración. Si quiere por favor también incline su rostro. Padre, Dios Todopoderoso, Dios y Señor, te damos gracias por la bondad, la misericordia, el amor, Señor, que nos das al permitirnos reunirnos en este lugar, en este recinto, a escudriñar lo que tú nos has dejado. Gracias, Padre, porque tú nos permites y nos das no solamente este lugar, nos das el tiempo para venir hasta acá, nos das el deseo. Gracias, Padre, por eso. Gracias porque has traído a cada uno de los que aquí se encuentran en este momento a escuchar tu palabra, a meditar en ella y a escudriñar lo que allí encontramos. Y también te agradecemos, Señor, porque das la inteligencia para poder entenderlo. Nos permites por medio de tu Espíritu entender tu palabra y te agradecemos también por ello. Y también te agradecemos, Señor, porque hoy, Señor, es un día especial para todos nosotros, que podemos otra vez estar aquí reunidos como iglesia, compartiendo tiempo juntos y tomando un tiempo al final también para conversar, para implorar, para clamarte a ti, Señor, para agradecerte a ti por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, por la oración, por Señor, ese privilegio que tenemos de poder venir a ti en oración y clamarte sabiendo que siempre escuchas. Gracias, Padre Santo, por todo esto. En el nombre de Cristo oramos y te lo pedimos, que nos guíes. Amén. Estamos en Hechos 6, si tiene sus Biblias, por favor. Hechos 6. Hechos 6 y vamos a iniciar a leer desde el versículo 1, otra vez. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamado de los libertos, incluyendo tanto cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Aquí es donde nos encontramos, en este texto, en este capítulo 6 de Hechos, y es un capítulo muy importante por varios motivos. Por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno y el orden de la iglesia, aquí vemos el comienzo de cómo funciona el diaconado y la organización de la iglesia. Vemos algo inclusive de la historia de la iglesia, porque vemos cómo estas personas, estos apóstoles, cómo se enfrentaron a la tentación que le estaban trayendo estos helenistas, tentación de que ellos deberían ir a atender las viudas en vez de dedicarse a otras cosas. Y si hubieran cedido, toda la historia del cristianismo sería algo muy diferente. De hecho, es dudoso que hubiera habido alguna historia en absoluto si ellos hubieran cedido.
Entonces, al resistir a esas demandas de los helenistas, los apóstoles establecen el fundamento de una vez y para siempre. La tarea principal de la iglesia no es cambiar las condiciones sociales de nadie, ni de una sociedad, ni de un grupo, no es hacer actos de bondad y de misericordia. La actividad principal de la iglesia es predicar el evangelio. Y se debe hacer, por supuesto, trabajo caritativo, por supuesto que sí. La iglesia siempre lo ha hecho, pero no es la tarea principal. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, dijeron los apóstoles, y con eso están estableciendo un principio. Y luego vimos que estos hombres sabían que debían dedicarse continuamente a la oración, y de esto hablamos en el pasado. Nada se puede hacer aparte del poder de Dios. Y luego también vimos que una persona que se convierte, entonces obedece. Eso lo vimos el último miércoles, los sacerdotes obedecieron. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, lo vemos ahí en el versículo 7. Y todas estas doctrinas son doctrinas fundamentales que encontramos en esta porción de las Escrituras. Particularmente para nosotros, que somos una iglesia joven, debemos tener claro cómo es que se hace esto de la iglesia. Y hoy quiero que veamos la iglesia, su mensaje y lo que sucede cuando se predica el evangelio. Noten el versículo 9. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Esta es una oposición que se genera, que surge contra el evangelio. Es lo que sucede cuando se predica el evangelio verdadero. Y recuerdan, Esteban es uno de los escogidos. Los escogieron como diáconos. Había que escoger algunos y fue uno de los escogidos, fue inclusive desde ese momento perseguido y discutió con ellos. Pero no podían, noten el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con la que él hablaba. Esteban les hablaba. Esteban les enseñaba, Esteban les explicaba, les exponía y no podían resistir el mensaje. Estos primeros cristianos no estaban interesados en el entretenimiento como muchos hoy, los que eran cristianos, que cambian el mensaje porque piensan que las personas van a responder más fácilmente si yo les doy algo como entretenimiento o utilizando alguna técnica de comunicación especial para que la gente se quede y no se vaya. Pero mis hermanos, tanto en esos días como hoy, el énfasis sigue siendo el mismo, el mensaje. Esa es la afirmación que encontramos en todo el Nuevo Testamento. En una ocasión famosa, nuestro Señor predicaba y al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Juan 8:30. Y luego seguimos leyendo allí mismo, en el versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Él. ¿Qué hace a alguien libre? Ahí lo encontramos. ¿Son experiencias psicológicas? Ciertamente no, es la verdad, es esta palabra, la verdad os hará libres, y no hay nada bajo el sol que pueda hacer verdaderamente libres a hombres y mujeres excepto esta palabra de verdad, la palabra de los apóstoles, la palabra del evangelio. Sabemos que hombres y mujeres están en esclavitud, pero no va a empezar a darles consejos psicológicos a esas personas. Siempre empieza con la verdad. ¿Recuerdan a nuestro Señor en su oración sacerdotal? Santificados en la verdad porque tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos libera del pecado? ¿Qué es lo que nos libera de ese dominio del pecado? ¿Qué es lo que nos hace más y más similares al Señor Jesucristo? Es la verdad. Y ese es el mensaje. Los apóstoles confiaron en el mismo carácter del mensaje. Fue el método que utilizaron, era lo que ellos hacían, predicaban la verdad. En otras palabras, su método era dar enseñanza, era dar instrucción, era impartir conocimiento. Ahora se nos dice que los hombres y las mujeres modernos
prefieren el entretenimiento a la predicación. Pero no me importa que les guste. La escritura es clara. Estoy diciendo, esto no es si me gusta o no me gusta. Al final eso no es lo importante, es lo que en realidad necesitan. Y eso es conocimiento, y eso es iluminación. Hombres y mujeres por naturaleza son ignorantes y están en pecado. Dicen inclusive, es que no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero ¿cómo vamos a darles a conocer quién es Dios? A través de la palabra. Necesitan instrucción. No sirve de nada empezar con lo que el hombre quiere y luego tratar de conformarse a eso. Eso es un insulto a la verdad de Dios. Estamos llamados a proclamar la verdad, a ser heraldos del evangelio. Escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde, dice Ezequiel 2:5. Escuchen las personas o no escuchen. Siempre vamos a predicar la misma palabra. Esa es la comisión que le dio Dios a Ezequiel. Y creo que es la misma comisión que cada uno de nosotros tiene como predicadores del evangelio. Esto es para todos, hombres y mujeres. No estoy diciendo que se van a parar acá en el púlpito, pero todo el mundo somos responsables de predicar el evangelio. Mire a su alrededor. Todos deben ser enseñados con la verdad, con la palabra de Dios. Y es la palabra lo que primero se predica. El énfasis está en el mensaje. Y lo segundo es que los apóstoles predicaban con poder. Lo primero es con la palabra. Lo segundo era que predicaban con poder. Y es lo que sucede cuando se predica el evangelio, que es además de un deseo por recibir esa palabra de Dios, es un poder que se recibe. Esteban lleno de gracia, dice ahí Hechos 6:8. Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Aquellas personas que se estaban oponiendo a él no podían resistir la sabiduría y el espíritu con lo que este hombre les hablaba. Esto es lo que necesitamos captar de una vez. El evangelio, por supuesto, es una enseñanza, es la impartición de conocimiento, pero hay una diferencia esencial sobre el evangelio y lo que lo distingue de todo lo demás que se ofrece en el mundo hoy. Y esa diferencia, es debido a esa diferencia que el método del predicador no debería ser igual al método de un político o de un vendedor. Los políticos y los vendedores están ansiosos por agradar a las personas. Están tratando de vender un producto o conseguir votos. Y es esencial llegar en esos casos al nivel de las personas y darles lo que quieren. Hacer un estudio del consumidor de forma exhaustiva y ver cuáles son sus necesidades. Era lo que yo hacía. Yo trabajaba en ventas, estudiaba a los consumidores de una forma que uno no cree que lo están estudiando. Todos los detalles y las características de la persona, todo eso con el propósito de lograr la venta. Tomé cursos de eso, todos. Y ese es todo el arte de vender. Pero el método del evangelio no tiene nada que ver con el enfoque utilizado o por un vendedor o por un político. ¿Y por qué no? Porque en el ámbito de la política o la venta, el éxito depende de la habilidad humana y la persuasión humana. Pero eso no es así con el evangelio. Yo podía no vender nada, pero ahora el evangelio está haciendo un impacto en la vida de muchas personas porque eso no depende del vendedor. Porque al final el poder no es en el vendedor, es en el evangelio. El hombre puede ser un vendedor nato, puede ser un gran orador, hábil casi hasta la perfección en cómo armar un debate con razonamiento, pero nunca va a salvar un alma. Es imposible. Es la predicación del evangelio. Y en la predicación del evangelio hay algo más profundo. Y gracias a Dios le doy por esto. Él es el que provee eso que es extra y es el poder. Es por eso que no necesitamos tomar prestados los métodos de los mercadotecnistas, no necesitamos la sabiduría que viene de afuera, o las últimas estrategias de ventas, o utilizar lo último en tecnología. Es que hay unas iglesias que tienen toda la tecnología y nosotros no tenemos nada, no la necesitamos. Necesitamos es la predicación del evangelio
y que la obra la haga el poder del Espíritu Santo. Noten, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Poder. ¿Qué poder es ese? Noten, alguien con ese poder es Esteban. ¿Y por qué era este tipo de persona con ese poder? A él lo escogieron, lo escogen. Dicen, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego leemos y dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era que este Esteban tenía ese poder. Poder no solo para hacer maravillas y prodigios, sino poder para dar su discurso. Aquí estaban todas estas personas muy inteligentes. Aquí estaba este hombre enfrentándolos a todos y no podían resistir. ¿Por qué? Bueno, por ese poder, el espíritu con el que él hablaba. Y permítame ponerlo de otra manera, porque aquí es donde debemos comenzar. El método del Evangelio es el método del poder sobrenatural de Dios. No es nada menos que eso, porque nada menos tendría el más mínimo valor. Noten 1 de Pedro 1:12, dice, a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, el Espíritu enviado del cielo. Ese es el poder. 1 de Pedro 1:12. La carta a los hebreos pone exactamente el mismo énfasis en el mensaje en estas palabras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales, por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Ese es el método del Evangelio. No debería nunca hacer la pregunta, nunca debería preguntarle a la gente, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué le gustaría a los hombres para yo empezar a hablarles? ¿Qué quieren los hombres? Y luego decir, entonces démosles eso, porque eso simplemente va a reducir la gloria y no lo vamos a hacer. Lo que debe hacer es dar la verdad, dar el Espíritu. Esto es, permítame repetirlo con claridad, un evangelio sobrenatural, un mensaje sobrenatural porque es milagroso y ese es todo el punto. Pero eso es lo que es. Por eso ha hecho lo que ha hecho. Por eso hará lo que va a hacer, como les voy a mostrar. Aquí estamos tratando con lo que Pablo describe como el poder de Dios. Él escribía, ¿se acuerdan? Él escribía a Roma una carta. Allí estaba todo el imperio romano, era la sede, y Pablo les dice, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto no es una enseñanza humana, no es mera filosofía. Esta es la verdad de Dios y Él envía su Espíritu sobre ella y el Espíritu hace el trabajo. Solo el Espíritu puede iluminar a un hombre o a una mujer. Solo el Espíritu puede cambiar a las personas. Este es un evangelio milagroso, sobrenatural. ¿Y por qué el mundo no lo cree? O el mundo está mejor como está porque no lo cree. No hay esperanza para las personas hasta que se den cuenta de su condición peligrosa en la que se encuentran, de su absoluta impotencia, y en ese momento clamen al Señor cuando lo noten, cuando lo entiendan y comiencen a experimentar el poder del bendito Espíritu Santo. Así que ese era el método apostólico y ese debe ser nuestro método hoy. No se puede reducir el mensaje, no se debe cambiar por métodos humanos, se debe depender del poder del Espíritu de Dios viviente. Y saben, lo que hace en la vida del creyente, esto es asombroso.
tenemos una idea demasiado barata de lo que es un cristiano. Si solo mira este capítulo, verá quién es realmente un cristiano. Vemos aquí que los cristianos son hombres y mujeres que han sido traídos por este poder sobrenatural, por este poder milagroso. Los ha llenado y los ha cambiado completamente. Y no estamos hablando de una decisión superficial o una pequeña mejoría aquí o allá, o dejar de hacer una cosa y empezar a hacer otra. No, no. Eso es cierto, por supuesto, que nos sucede, ¿no? Pero eso es solamente la superficie. Entonces, ¿qué es el cristiano? Como nuestro Señor mismo se lo enseñó, se lo dijo a Nicodemo, es nacer de nuevo, es ser hechos de nuevo, es ser creados de nuevo, es algo que Dios hace de nuevo como lo hizo cuando creó a este universo, trayendo algo nuevo a la existencia de la nada. Eso es el cristianismo y no es nada menos que eso. No hay otra definición, no podemos reducir la fe cristiana, no decide ser cristiano, es hecho un cristiano. Y ese hecho es un cristiano, es hecho nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Ahora déjenme mostrarles quién es un cristiano. Y eso se los muestro simplemente llamando la atención a diferentes términos que son utilizados aquí mismo en este capítulo. Por ejemplo, el término hermanos, versículo 3. Los apóstoles dicen, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Estaba dirigiéndose a estas personas como hermanos. Y es una palabra maravillosa. ¿Quiénes eran estos hermanos? En realidad no eran hermanos de sangre, venían de diferentes naciones. En ese momento había personas de todas partes del mundo allí en Jerusalén. Se nos da un relato en el capítulo 2, versículos 9 y 10, había algunos griegos, otros de habla hebrea, algunos judíos, otros romanos. Y lo maravilloso es que la iglesia derribó todas las barreras de separación entre estos grupos. El evangelio derriba la pared intermedia de separación, como dice Efesios 2:14, y hace hermanos de judíos y gentiles y griegos y bárbaros, romanos y escitas. Qué cosa tan asombrosa, ¿no les parece? Ese es el principal problema en el mundo moderno, ¿no es así? Hablamos de grandes avances, pero las naciones todavía se están peleando hoy como se peleaban hace 2000 años. Es que no basta ver lo que está sucediendo allí en Israel y los países ahí alrededor. Siguen peleando la misma pelea, es hasta aburridora, ¿no? Como que no tiene, es lo mismo, la misma pelea de todas las vidas. ¿Y qué han logrado? ¿Qué han aprendido durante todos estos años? No parece que hayan aprendido a vivir juntos, ni a respetarse unos con otros. Pero aquí hay algo, el Evangelio, hay algo que sí lo puede hacer, y es poner a personas de diferentes nacionalidades y hacerlos hermanos, y hacerlos miembros de la misma familia. Y en esa ocasión no solamente había diferentes nacionalidades en la iglesia primitiva, también había diferentes vocaciones, unos eran sacerdotes que se hicieron creyentes, pero también había pescadores, hombres de muchos orígenes, eran hermanos, creyentes, todos juntos, compartiendo todas las cosas en común. Y no solamente esto es importante notar, había diferentes habilidades en estos primeros creyentes. Había uno que era un genio, Pablo es un genio. Y luego vemos a Pedro. Ahora Pedro es un personaje fuerte, sí, y líder, pero yo no creo que él pasara una clase de matemáticas en cuanto a su intelecto. Era un pescador. Haga unos límites o unas integradas a este hombre y seguramente le iba a costar trabajo. Pero él eran hermanos. Pedro le habla inclusive, dice, nuestro hermano, amado hermano Pablo. Él se dirige a él como hermano, allí en 2 de Pedro 3:15. Y seguramente Pablo también se habría referido a Pedro de la misma forma, como hermanos. Eran hermanos. Esa es la respuesta a la mayoría de los malentendidos modernos sobre cómo comunicar el Evangelio. No tiene que cambiarlo. Todos están al mismo nivel, todos son hermanos.
El Evangelio de Jesucristo no se preocupa por quiénes son sus familias o sus ancestros, o su nacionalidad, o su color, o su estrato, o su educación, o su intelecto. El Evangelio de Jesucristo no dice qué exámenes ha aprobado, cuáles han sido sus calificaciones, o muéstreme cuál es el título. ¿Qué título tiene usted? Hay algunos que les interesan mucho los títulos. Aquí no les interesa. Al Evangelio, cuando la palabra de Dios está siendo predicada, eso importa 2 pimientos. Eso no importa, no hace diferencia. El Evangelio no le pregunta si maneja ya la inteligencia artificial. No le pregunta. No pregunta cuál es su partido político. Ninguna de esas cosas es importante en absoluto, porque estamos tratando con el poder de Dios. Y no es como la psicología nos lo quiere vender. La psicología dice que existen ciertas personas que son nacidas religiosas y que no pueden evitarlo. Nacieron así. La religión está bien para los que nacieron así como religiosos. Y dicen que no deberíamos predicar porque no todos deberían ser religiosos. La religión se pone en términos de un temperamento o de una configuración mental o de las necesidades emocionales. Pero aquí está la respuesta a eso. Hermanos, no me importa si es el modelo con todas las virtudes físicas, con todo el dinero del mundo, con todas las cosas materiales, lleno de poder, o si ha salido de una de las cloacas de Bogotá. Estoy orgulloso de poder decirle que este evangelio lo hace uno con todos los demás, con todos los que son cristianos. Son uno en su fracaso, en su ignorancia de Dios, son uno en su impotencia. Este evangelio los hace hermanos de todos los tipos y de todas las condiciones, sean hombres, sean mujeres. El Espíritu Santo hace que todas las personas sean una, hermanos. ¿Qué evangelio, no les parece? Y luego noten otro término que encontramos allí. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Discípulos, esta palabra significa aprendices, estudiantes, o si quiere, pupilos. Y les digo que son aprendices sin necesidad de que tengan 1001 estudios para aprender. No es necesario reducir el evangelio a un grupo de personas en particular, porque les cuento que acá hay algo que el nuevo creyente tiene, y es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer cualquier persona una nueva persona, puede regenerar a un ignorante tan fácilmente como lo hace con un filósofo. Es el Espíritu Santo quien crea ese deseo, quien crea ese apetito para saber más acerca de la verdad. En el momento en que los hombres y las mujeres se convierten al cristianismo, en el momento que son regenerados, desean ser aprendices. Pedro, escribiendo su epístola mucho más tarde, lo expresa así, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y al escribir eso, recordó lo que había sucedido al principio. Al final del segundo capítulo de Hechos, allí leemos sobre estas personas que habían creído en la predicación en el día de Pentecostés. Entonces, los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían ellos? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. No podían dejar de hacer eso. Querían enseñanza, doctrina, y eso se pone en primer lugar. Estas personas de repente se han apartado de la ignorancia, de la oscuridad y de la vileza de sus vidas. ¿Y qué quieren? Tenían un apetito y un deseo de más enseñanza. ¿Ha oído alguna vez algo así, que algo suceda así en las personas? Personas que nunca habían leído, probablemente, que nunca habían pensado. Personas que vivían para el juego, para el sexo, para la embriaguez, y de repente querían que les enseñaran. Dijeron: queremos más, denos más de esto. Y además de eso perseveraban, no solamente lo decían, perseveraban. Día tras día continuaban unánimes en el templo. El deseo era aprender más sobre la fe,
acerca de los milagros, acerca de la redención, y esa es la prueba. Esa es la prueba de un hombre o una mujer que se han convertido en cristianos. Muchas personas hacen profesiones, hacen decisiones, pero no quieren ser enseñadas, no les gusta la enseñanza, se quejan de ella. Dicen, este sermón es demasiado largo. Un miércoles todavía estamos en estas. O quieren algo bonito, simple, brillante, alegre y corto. Pero cuando hombres y mujeres son cristianos, cuando nacen de nuevo, son discípulos. Quieren saber, quieren crecer, quieren aprender y eso es inevitable. El nuevo principio se pone en ellos, hay algo dentro de ellos, sean lo que sean por naturaleza. El nuevo nacimiento no solo los pone a estas personas con un deseo de enseñanza, sino que les da la facultad de recibir esa enseñanza. Ese es un deseo maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por ello. ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba? Y la gran multitud que hacía, escuchaba con gusto. Todas estas personas eran, o la mayoría eran ignorantes, ¿y qué hacían? Escuchaban con gusto. Escuchaban al Hijo de Dios y podían seguirle. No se perdían. Así que no importa lo que sea por naturaleza, no importa si es pobre, incapacidad cerebral o tiene poco aprendizaje. Una vez que obtiene una nueva vida, no solo quiere la enseñanza, sino que está capacitado para recibirla. Alguna vez alguien me dijo que no podía entender lo que yo estaba diciendo. Y puede ser, porque muchas veces no soy claro, pero muchas veces es porque no son regenerados y por eso no entienden, porque para otros sí es claro. Y les digo que muchos han venido sin saber casi nada y sin embargo han escuchado las predicaciones durante una hora y han obtenido algo de ellas. Y quieren más. Y gradualmente han llegado a la comprensión. ¿Y por qué es esto? El apóstol Juan nos da la respuesta. Él hablando de falsos maestros dice esto: hijitos, es la última hora, en 1 Juan 2:18. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y más adelante él mismo, en el versículo 27, dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os has enseñado, permanecéis en él. Eso es discípulos. No solo les da hambre por la palabra, se les da el poder para poder recibirla, para poder entender, se les da el poder para poder discriminar inclusive. De manera que cuando hombres inteligentes están malinterpretando el Evangelio, algún pobre ignorante que ha nacido de nuevo puede decirles: están equivocados. En innumerables ocasiones a lo largo de los siglos, personas cristianas muy simples, iluminadas por el Espíritu Santo, han demostrado que son más sabias que sus maestros. Y luego sigue el hecho de que estas personas sobre las que estoy leyendo allí en Hechos 6 se convirtieron. Además, estos hombres que se convirtieron eran hombres de buena reputación. Hechos 6:3. Lo que sucede cuando se predica el Evangelio, además de ese deseo por la palabra, además de recibir el poder, hay un cambio de carácter. Eso es lo que sucede cuando se predica este Evangelio. Hay un deseo por la palabra, se recibe el poder y su carácter es transformado. ¿Qué Evangelio es este? Aquí hay un Evangelio que puede cambiar a las personas, eliminar los prejuicios, hacer hermanos de enemigos, puede darles un deseo por la verdad y hacerles discípulos. Y también los reforma, los convierte en hombres de buena reputación. Cuando considera lo que algunos de ellos habían sido, ve exactamente lo que eso representa. Permítame poner esto en una sola gran declaración hecha por el apóstol Pablo
a la iglesia de Corintio en 1 Corintios 6:9. Dice allí: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron transformados completamente. Acá hay un poder que toma a una persona débil moralmente, completamente débil moral, y lo hace fuerte y poderoso. Lo lava, lo limpia, lo renueva, y luego le da vigor, y luego le da una fibra moral. Lo convierte en un hombre de buena reputación. Y luego, además de eso, noten, están llenos de sabiduría. Y la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Aquí hay un bautismo de poder que puede dar a los hombres habilidades que nunca han tenido. Esteban estaba lleno de fe, confiando en Dios, capaz de confiar en la palabra de Dios, aventurándose en Dios. Fe, sabiduría, entendimiento, conocimiento, milagros, sanidades, lenguas, todos esos dones del Espíritu Santo los tenía. Y noten la maravillosa declaración al final del capítulo. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es antes de que lo maten. Esteban estaba en el juicio ante el Sanedrín. Y mientras sus enemigos lo miraban, vieron un resplandor en su cara. Había gloria. Era Esteban. O era Dios brillando a través del rostro de Esteban. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. No necesita preocuparse por lo que el mundo dice. No necesitamos reducir el Evangelio al nivel del entendimiento humano. No, no es necesario. El Evangelio es la verdad de Dios y tiene el poder del Espíritu. Así que ahora llego a mi último punto que quiero enfatizar, y es que en este capítulo vemos la gloria en este Evangelio, su invencibilidad. Lo que sucede cuando se predica el Evangelio, además del deseo de la palabra, de esa necesidad como que empieza por esa palabra, de esa recepción del poder, de ese cambio de carácter, también hay una invencibilidad, ya no se va. ¿Qué Evangelio es este? Y cuán patéticos son estos pequeños hombres modernos que están tratando de reducirlo para que se adapte al paladar de los intelectuales modernos, o están buscando maneras de hacerlo más barato o aceptable y fácil, que sea fácil y común o fácil para aceptar por el hombre. Qué vergüenza es eso. Cómo han perdido la gloria. Nunca han visto este maravilloso Evangelio. El Evangelio es invencible. La palabra y el Espíritu es invencible. Así que miren el capítulo 6 de Hechos. El Evangelio ha tenido que enfrentar oposición y dificultades desde el principio. Y aquí está todo, seamos honestos. Enfrentamos los hechos. El Evangelio es maravilloso para que haya inclusive una iglesia hoy acá, porque no debería existir, porque desde el principio surgieron problemas y oposición incluso en el mismo seno de la iglesia, y en aquellos días cuando el número de los discípulos se multiplicaba, ¿recuerdan? Surge esta murmuración de los griegos contra los hebreos. Si la iglesia fuera una institución humana, habría desaparecido siglos antes. Si los hombres pudieran haber destruido la iglesia, sin duda lo habrían logrado. No me malinterpreten. Cuando digo que el Evangelio crea una persona de nuevo, no estoy diciendo que inmediatamente lo hace perfecto. Eso no es cierto. Aquí hay cristianos tan imperfectos como lo habían en ese momento. Por eso Pablo escribió: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, en 2 Corintios 4:15. Y por eso es que él confiaba en el poder del Espíritu, porque hay dificultades internas, hay dificultades externas, pero se levantaron, está diciendo allí el texto, algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirineos como alejandrinos
y algunos de Cilicia y de Asia y discutían con Esteban, tratando de poner fin a la fe. La iglesia ha tenido que luchar por su vida desde el principio. Hemos visto cómo los apóstoles fueron arrestados, si lo recuerdan, arrojados a prisión, fueron amenazados, se les ordenó que dejaran de predicar y desde el momento que nació la iglesia ha enfrentado un mundo que ha hecho todo lo posible por exterminar el cristianismo. ¿Y cuál ha sido la historia? Ha sido esta. Hay eras, han pasado eras, épocas en que la iglesia parecía derrotada. Hay momentos en que parecía que el mundo, la carne y el diablo se habían llevado todo, habían triunfado y que la iglesia solamente era un mero remanente débil y frágil. Muchas veces el mundo pensó que había conquistado el cristianismo, pero a pesar de las apariencias, nunca ha llegado al final. Nunca ha llegado y nunca lo hará. Y eso es lo que Hechos 6 nos está mostrando. Esteban fue ejecutado, pero eso no puso final a la iglesia. La iglesia continuó y continuará hasta que el plan de Dios llegue a su triunfo final y llegue a una conclusión definitiva. ¿Y por qué debe continuar y triunfar este evangelio? En el presente no parece que vaya a tener éxito, ¿no? A veces pensamos que no. Tenemos un enemigo aquí frente, cerca, y es un enemigo a la iglesia. Y en este país, cuando uno mira el porcentaje de verdaderos creyentes es muy bajo. ¿Cuánto es el porcentaje? La gente dice, no, es que aquí el 80% de las personas son creyentes. Pues sí, si saca a todos los católicos que no son creyentes, y lo dejamos claro, si lo saca a todos, ya no va a quedar con el 80, de pronto queda con un 20. Y luego sacamos a todos los que dicen ser evangélicos, que tampoco son creyentes, hay unos grupos grandes, y cuando nos vamos a dar, yo no tengo el porcentaje, pero yo les diría 1%, de pronto, 2% de verdaderos creyentes. El éxito parece que no lo estamos logrando. La gente se ríe de la iglesia. Dicen que es monstruoso esperar que alguien crea el mensaje del evangelio. Y sin embargo, digo que esta es una fase pasajera, porque el evangelio continuará y triunfará. Y va a llevar el gran programa de Dios a una conclusión perfecta. ¿Y por qué soy optimista en esto? Porque aquí lo estamos viendo en el texto. La iglesia va a prevalecer debido a la palabra, a la verdad de Dios, y la verdad siempre triunfa. Si el mal triunfara, eso sería una derrota para Dios, y eso es imposible. Dios va a prevalecer, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es santo y eterno, y su voluntad es inescrutable. Permite que el mal triunfe por algún tiempo, pero solo por un tiempo. El éxito final está garantizado debido a quién es Dios, debido al carácter de su mensaje. El Evangelio declara que este es el mundo de Dios y no del hombre. Las invenciones humanas no deben deslumbrarle. No solo estamos descubriendo lo que Dios ya ha puesto en el mundo, sino en la medida en que más se hacen descubrimientos, se revela cada vez más la gloria de Dios. Dios hizo el mundo y el carácter de Dios está involucrado en todo. Y Dios nos ha dado este mensaje del Evangelio. Nos dice que aunque el hombre ha caído y ha traído caos sobre sí mismo y sobre este mundo, Dios lo va a redimir. Dios dio una promesa allí en el jardín del Edén. Y en Hechos lo vemos, llevando a cabo aún este plan. El Evangelio nos dice que Dios está tan involucrado en este mundo que envió a su Hijo unigénito. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios murió para que fuéramos todos redimidos y Dios se ha comprometido con esa redención. El Evangelio anuncia que Dios no solamente nos perdona, sino que nos rehace, nos da nueva vida, nos da nueva naturaleza, nueva comprensión, y esa es la verdad de Dios y siempre va a triunfar. Dios debe triunfar porque Dios es Dios. Pero permítame mostrarles el triunfo final de Dios de otra manera. Miren la debilidad de la oposición.
No sé qué me pasaría si no fuera cristiano, porque no podría creer lo que se está ofreciendo como una alternativa. Miren la oposición como se describe aquí en Hechos 6. Los miembros de la sinagoga comenzaron a disputar con Esteban, pero noten aquí lo que dice, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que les hablaba. Noten lo primero que dice en el versículo 10. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: te hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Versículo 14. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Esa era la oposición. ¿Ven el carácter? Los opositores del Evangelio no son tan evidentes en la actualidad, pero se acercan mucho a esto. Hacen todo lo posible por hacer pensar que el Evangelio es ridículo. Pero ¿qué hacen ellos? Mienten, tuercen los hechos, usan razonamientos deshonestos, juegan con los movimientos para conseguir audiencia para ellos, consiguen aplausos populares. Pero lo que nos dice aquí es que estas personas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban les hablaba. Y realmente no podían. Nadie puede superar al Evangelio. ¿Cuál es la queja contra el Evangelio? ¿Qué hay de malo con el Evangelio? ¿Se han puesto a pensar? El Evangelio promete perdón gratuito. Perdón. ¿Qué hay de malo con el Evangelio? Que ofrece hacernos de nuevo y los demás están diciendo que es mentira. ¿Qué hay de malo con el Evangelio que nos llama a guardar los 10 mandamientos? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con llamarnos a vivir el sermón del monte? ¿Qué hay de malo con eso? Digo nuevamente que si solo el mundo entero viviera de acuerdo con esta enseñanza, no había problemas en ningún momento en el ámbito internacional. El mundo sería un paraíso. ¿Qué puede decir en contra del Evangelio? No hay una respuesta, ninguna en absoluto. Pero la oposición, su posición sí es débil, la de los opositores. No podían ni siquiera resistir la sabiduría y el espíritu con que se les hablaba. No hay respuesta a la sabiduría de Dios más que este mensaje del Evangelio. Y por eso es que podemos tener optimismo. Y la confianza está en esto. El Evangelio es el poder de Dios. Y eso es lo que es más que suficiente. No solo la verdad de Dios, es el poder de Dios. El poder que creó el universo de la nada. El poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Eso es poder. El poder de la resurrección, un poder invencible. De hecho, es el poder de Dios. No solamente los enemigos de Esteban no pudieron resistir la sabiduría de sus palabras, no pudieron resistir el espíritu con que les hablaba, y cualquiera que esté tratando de rechazar el Evangelio no está haciendo nada más que resistir al Todopoderoso. Los que se oponen al Evangelio están lanzándose en contra del Dios eterno y solamente se van a destrozar a sí mismos y van a terminar en una destrucción total. Mis hermanos, con todo esto, el Espíritu en Esteban estaba tratando con estas personas y no pudieron resistir. Y a pesar de todos sus esfuerzos, no tuvieron respuesta y sin embargo, esas personas no creyeron. Yo le pregunto, ¿ha sentido el poder de esta palabra? ¿Ha visto su sabiduría? ¿Ha sentido el entendimiento? ¿Ha visto la gloria? ¿Ha visto la perfección de su palabra? ¿Ha visto a Dios involucrado en ello, en todo? ¿Ha sentido el poder tratando con usted, rogándole, mostrándole su vacío, su miseria, mostrándole su necesidad de salvación, mostrándole la gloria del Hijo de Dios, aquel Hijo de Dios muriendo en la cruz para que pueda ser perdonado, ofreciéndole hacerle un hijo de Dios? ¿Lo ha sentido? Porque todos sabemos que somos un fracaso. Pero
Cuando la llama llega al alma, ¿quién se puede resistir? El Espíritu Santo de Dios llega y entra. Si no lo recibe, se está enfrentando al Todopoderoso. Y todas las personas inteligentes que así se llaman en esta era caerán en la destrucción. Se están lanzando en contra de un Dios inamovible. Ha obedecido al Evangelio, se ha rendido a Él, se ha convertido en un discípulo, quiere seguir aprendiendo más y más sobre este mensaje, se ha convertido en uno de los hermanos, siente que ha sido hecho de nuevo de tal manera que pertenece a la familia de Dios y espera con ellos la gloria eterna. Puedo hacerle una última pregunta, y a veces la gente cuando lo ve dice, estoy asombrado de su vida, porque su rostro es como el rostro de un ángel. ¿Vienen las personas así, algunas veces se lo dicen? ¿Cuál es el secreto de su vida? ¿Por qué vive así? ¿Cuál es la paz? ¿Cuál es la tranquilidad que está en usted? ¿Cómo puedo obtener esto que usted tiene? Bueno, la palabra del Señor es la que hace eso. La palabra del Señor es la que transforma, porque ella viene con el poder del Espíritu Santo. Este es el mensaje. Hay que reconocer, hay que rendirse a la voluntad del Espíritu de Dios y entonces cada uno va a conocer por usted mismo la gloria del Señor, como fue predicado en esos tiempos a la iglesia primitiva. Vamos a orar. Santo Padre, gracias te damos por esta verdad acerca de los apóstoles que vivieron en ese tiempo, que sufrieron acerca de sus diferentes retos, no solamente en la iglesia, sino internos, sino externos, Señor. Gracias que ellos fueron firmes, reconociendo que lo que debían predicar era la palabra, reconociendo que era el Espíritu Santo el que tenía el poder para lograr todo eso, transformando estas personas de una manera que inclusive nosotros nos asombramos cuando vemos nuestras propias vidas igual transformadas. Cómo este Evangelio, Señor, cuando fue predicado en ese tiempo, todavía sigue hasta el día de hoy, es algo que es invencible. Vemos cómo este Evangelio, Señor, ha continuado por todos los años que hemos pasado y todavía va a seguir así hasta que tú decidas finalizar el plan sobre este mundo. Gracias, Padre Santo, porque podemos descansar en ese Evangelio, podemos descansar en tus verdades y continuar a pesar de las dificultades que podamos cada uno de forma independiente enfrentar en un mundo hostil a la palabra, hostil a la iglesia, hostil a nosotros como creyentes, inclusive hostil, recibiendo hostilidades dentro de la misma iglesia. Gracias, Padre, porque la iglesia va a continuar. Gracias porque no tememos lo que pueda hacer el hombre, sino confiamos en que tú eres un Dios poderoso y que vas a hacer siempre tu voluntad en este mundo. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.